Que el Señor les bendiga una vez más, amadas hermanas y amigas que nos sintonizan en esta hora. Les damos la cordial bienvenida a nuestro programa de Mujer Virtuosa. Hoy tenemos el privilegio de poder volver a compartir con cada una de ustedes a la luz de la palabra un consejo basado en ella. Y el día de hoy pues está acá conmigo mi hermana Yasmín. Por favor, salude a nuestro público. Gracias, pastora. Pues damos gloria a Dios porque sabemos que Él es el que nos hace la invitación, ¿verdad?, para este programa. Sabemos que ha sido de gran bendición primeramente para nosotras, para nuestras vidas, y queremos seguir impartiendo la palabra a través del Espíritu Santo, ser guiadas por el Espíritu Santo. Gracias, amadas hermanas, gracias, amigas que nos están sintonizando. Gracias también por esa confianza, ¿verdad?, que han tenido en este programa para compartirles la palabra del Señor. Gloria a Dios. También está con nosotros nuestra hermana Nadia. Así es que te damos la bienvenida, Nadia. Saluda a nuestro público. Así es, que Dios les bendiga. Y es una gran bendición, ¿verdad?, nuevamente estar aquí, ser instruidas por la palabra del Señor y también ser guiadas por el Espíritu Santo. Entonces les damos la más cordial bienvenida. Gloria a Dios. Vamos a hacer una oración para dar inicio a este programa. Sabemos que necesitamos de la guianza del Espíritu Santo para poder trasladar la palabra, ¿verdad? Entonces vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, hoy venimos una vez más delante de tu presencia, papito lindo, agradecidas por este tiempo, por esta oportunidad que nos da, Señor, de poder venir ante tu presencia primeramente, Señor, y luego, papito lindo, delante de aquellos, Señor, que están viendo y que van a ver este programa, Padre. Hoy te suplicamos en el nombre de Jesús una vez más que tú pongas carbón encendido en nuestra boca, papito, para que podamos trasladar la palabra, Señor, que tú quieres, Señor, que podamos trasladar, Padre. Que tú pongas esa palabra, Señor, adecuada para los oídos, Señor, de aquellos que van a escucharnos el día de hoy, papito santo. Sabemos, Señor, que nosotros solo somos vasos, Señor, y queremos ser útiles para ti, papito. Así es que hoy nos depositamos en tus manos, Señor, y te pedimos, por favor, que tú nos uses, Señor, que tú nos reveles tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, te damos a ti toda la gloria y la honra, mi Rey. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Pues bien, como hemos venido compartiendo con ustedes acerca del libro de Ruth, hemos tenido ya en los capítulos anteriores, hemos tenido la oportunidad de poder compartir un poco acerca de esta historia, de esta familia, que sabemos que el Señor la dejó escrita para nuestro ejemplo, para que nosotros pudiéramos tomar ejemplo de ellos y podamos también tomar el consejo, ¿verdad?, a raíz de la palabra. Así es que hoy le voy a dejar el tiempo a mi hermana Yasmín para que ella nos pueda compartir un poco acerca de lo que ella, pues, el Señor le dio en el programa anterior. Mi hermana Yasmín. Gracias, pastora. Así es, amadas hermanas, veíamos el capítulo anterior, ¿verdad?, cómo nuestras hermanas también se enfocaban en este libro tan maravilloso, ¿verdad?, que el Señor dejó escrito en la palabra, el libro de Ruth. Y ellos hacían mención sobre los nombres, ¿verdad?, específicamente cómo es que los nombres también traen dice que suelen reflejar identidad y la conexión con Dios. Entonces, también nos vamos a lo que es la palabra, ¿verdad?, cómo nosotros a veces atamos a nuestros hijos por medio de los nombres. Pero bien, Dios es fiel, Dios es grande para deshacer, ¿verdad?, todas lo que nosotros hicimos en nuestra ignorancia, ¿verdad?, porque a veces lo hacemos en ignorancia. Entonces, el Señor nos trae la revelación, nos trae esa sabiduría, ¿verdad?, para poder entender también más a través de la palabra. Bueno, entonces veíamos cómo dice la palabra del Señor que salió Noemí, Elimelech, sus dos hijos, de la casa del pan, ¿verdad?, de Betlehem, de Judá. Y entonces yo me daba cuenta, ¿verdad?, cómo a veces nuestras malas decisiones, ¿verdad?, acarrean a veces maldiciones, y a veces, muchas veces le echamos la culpa a Dios de todo lo que nos pasa, pero no es así, porque Dios también dice la palabra del Señor, ¿verdad?, que tenemos libre albedrío.
de saber escoger. Entonces, en ese libre albedrío también nosotros tenemos la decisión, ¿verdad? Libremente para saber escoger. Bueno, pero ellos escogieron, dice que salir al campo. Entonces nos dábamos cuenta cómo ellos estaban cegados. Y vamos a la luz de la palabra, a Juan 3, 32, 35. Y dice la palabra del Señor, Juan 4, 32 al 35. Y dice la palabra del Señor. Él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Y en otra versión dice, yo tengo un alimento que vosotros no conocéis, replicó él. ¿Le habrán traído algo de comer?, preguntaban. Y dice, comentaban entre sí los discípulos. Mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y terminar su obra, les dijo Jesús. ¿No decís vosotros todavía faltan 4 meses para la cosecha? Yo os digo, abrid los ojos y mirad los campos sembrados. Ya la cosecha está madura. Pues bien, muchas veces, ¿verdad?, no vemos el alimento que el Señor nos da. El Señor nos tiene en esa abundancia, ¿verdad?, de ese alimento, que ese alimento no perece, del alimento que no perece. Pero muchas veces nos deslumbramos por lo que hay en el campo, ¿verdad? Lo que a veces el mundo tiene. Bien lo comentaban en el capítulo anterior, lo que dice Salmo 73, ¿verdad? Nos damos cuenta de lo que tienen los impíos. Muchas veces nosotros anhelamos tener lo que los impíos tienen. Y no nos damos cuenta que el Señor nos tiene en una casa de pan en donde nos da el verdadero alimento, nos da la verdadera comida, y ahí tenemos la verdadera riqueza, porque muchas veces nos afanamos, ¿verdad?, también por trabajar tanto, y el Señor nos sobreabunda, pero de una manera que a Él le agrada, no que nosotros nos va a satisfacer, no, que al Señor le agrada. ¿Bien, pastora? Así es, me recordaba que cuando usted menciona, ¿verdad?, lo de la comida, porque una vez me recuerdo que no una vez, varias veces tuve la oportunidad de conversar con madres de familia, ¿verdad?, que en su necesidad iban y recibían alimento de los impíos, ¿verdad? Me recuerdo una vez que estaban de parte de la iglesia secular, estaban compartiendo alimento. Y mi familiar, que es hija de Dios y es casi prácticamente desde que nació, su mamá le enseñó el camino del Señor, ¿verdad? Entonces ella en su necesidad, ella fue a hacer su filita, ¿verdad?, para recibir de manos de esas personas el alimento. Sabemos que para Dios no hay nada imposible, ¿verdad? Él puede usar a cualquier persona para poder llevarnos el alimento a nuestra mesa, ¿verdad? Pero ¿qué tal si esperamos mejor en Dios? ¿Qué tal si mejor buscamos una mejor manera para recibir nuestro alimento? Porque pues nosotros... Bueno, ella probablemente en su necesidad, ella fue y recibió ese alimento, pero también creo que fue una falta de, tal vez un poquito de sabiduría, pienso yo. La verdad, pues no logro meterme en sus zapatos, ¿verdad?, como para poder llegar a comprender al 100, pero después a ella le creó la duda y llegó conmigo y me dice, mira, ¿qué tal, qué pensás? Me dice, porque están dando alimento, y yo pues en mi necesidad, yo fui y recibí y me están invitando a ir a recibir más, ¿verdad? Yo le digo, mira, yo creo que mejor debes de pedirle al Señor, ¿verdad?, para que sea Él el que te envíe el alimento, le digo yo, y pues buscar la manera de poder obtenerlo de otra fuente, ¿verdad?, que no sea de ahí, porque como pues hay tantas cosas, ¿verdad? Pero sí, eso era lo que venía a mi mente ahorita que usted mencionaba eso. Y creo que nosotros debemos aprender a confiar, a esperar en Dios, como nos enseñaba el pastor en la prédica, ¿verdad? De que nosotros tenemos que aprender a tener fe. Nosotros tenemos que tener fe. Tenemos que tener fe. ¿Y qué dice la palabra? Que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que aún no se ve, ¿verdad? Claro que nosotros no vamos a estar ahí esperando que nos llegue el alimento a nuestra casa. Si estamos bien de salud, si estamos bien en nuestro cuerpo, pues podemos salir e ir a trabajar, ¿verdad? Pedir un empleo, pedirle al Señor que nos abra una puerta, emprender un negocio, qué sé yo, y nosotros también poner de nuestra parte, ¿verdad? Pero nosotros sabemos que la fe es muy poderosa. La fe es un complemento de la oración, pienso yo,
porque sin fe dice la palabra del Señor que es imposible agradar a Dios. Entonces tenemos que tener fe también. Y viendo a esta familia, pues creo que les falló la fe también, ¿verdad? Les falló la fe porque dijeron, aquí no hay alimento y cómo vamos a sobrevivir si no hay alimento. Pero vamos a seguir platicando de este tema en los próximos minutos. No se despeguen, por favor, que ya volvemos. Pues bien, ya estamos de vuelta y como veníamos platicando de que pues la palabra del Señor dice, ¿verdad? Que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que aún no se ve. Entonces muchas veces nosotros no actuamos de acuerdo a la fe que el Señor quiere que tengamos, sino que actuamos de acuerdo a lo que nosotros vemos, pero sabemos que Dios es todopoderoso, Él es misericordioso, Él es todo para nosotros, pero aún como humanos pues nos falta mucho, ¿verdad? Nadia, te doy la palabra, ¿tú qué puedes mencionarnos ahí acerca del tema? Así es, algo que también me compartía la hermana, ¿verdad? Que el Señor nos deja el libre albedrío, ¿verdad? En elegir lo bueno o lo malo. Entonces se puede ver, ¿verdad? Que Elimelech, al ser cabeza, al ser la autoridad puesta, ¿verdad? Como como la familia, ¿verdad? Por una mala decisión que él tomó, pues yo creo que llevó al fracaso totalmente a toda la familia, a lo cual pues les trajo muerte, ¿verdad? Tanto también a sus hijos, porque realmente pues los hijos también pues formaban una parte muy importante, porque también eran las cabezas, pero entonces por una mala decisión, ¿verdad? Como a veces también al no tomar en cuenta a nuestro Señor, pues esos errores, ¿verdad? Se pueden ver reflejados también hacia los hijos. Y dice la palabra del Señor en Proverbios 16:33, dice, la suerte se echa en el regazo, mas del Señor viene toda decisión. Entonces Elimelech tomó una mala decisión, no tomó en cuenta al Señor, y por tomar una mala decisión, ¿verdad? Pues llevó pues al fracaso y a la muerte totalmente, pues también a sus dos hijos. Amén. Sí, tremenda la historia, ¿verdad? Porque pues nosotros de nuestra parte no queremos que nuestros hijos padezcan ni siquiera una enfermedad, pero ni un rasguño quisiéramos que se le hicieran a nuestros hijos, ¿verdad? Pero volvemos a lo anterior, ¿verdad? Que probablemente este varón lo que le pasó fue que se confundió, se equivocó, ¿verdad? Y no tuvo el discernimiento, no tuvo la fe que tendría que haber tenido, pensando en que Dios podría haber usado. Si miren, vemos allá a Elías, ¿verdad? A él, dice, ¿quiénes eran los que lo alimentaban a él? ¿Y qué era lo que le llevaban? Carne. Entonces quiere decir que si nosotros tenemos fe, dice la palabra del Señor que si tuviéramos fe como un granito de mostaza, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que pedirle al Señor que cada día aumente más nuestra fe, que nuestra fe sea aumentada para que nosotros podamos cada día vivir más de acuerdo a la voluntad del Señor y también podamos esperar en Él, porque muchas veces pues ni siquiera ha pasado tal vez un segundo en el tiempo de Dios y nosotros ya andamos desesperados por la situación que estamos pasando, ¿verdad? Pero el Señor lo que nos quiere enseñar es la paciencia. A veces el Señor trabaja y trabaja de unas maneras, de unas formas que nosotros no lo entendemos, ¿verdad? Nosotros no entendemos qué es lo que realmente el Señor quiere y demanda de cada uno de nosotros. Nosotros solo queremos que sea hecha nuestra voluntad. Le decimos, Señor, haz tu voluntad y no la mía, pero como aquel, ¿verdad? Pero tú sabes que yo quiero a María, ¿verdad? Y le fue mal con la María, ¿verdad? Pero entonces nosotros tenemos que aprender a esperar en el Señor. El tiempo de Dios y la fe puesta en Él para que nosotros podamos realmente agradar a Dios. Porque sin fe es imposible agradarle a Él. Entonces tenemos que buscar la forma, la manera de poder tener esa fe, esa confianza en el Señor, de que de Él vamos a recibirlo todo, porque Él es el dueño de todo. Él es el dueño del oro, Él es el dueño de la plata, Él es el dueño de nuestra vida.
Yo cada vez que tengo la oportunidad de orar por alguien o por mí misma, cuando tengo algún achaque, alguna enfermedad, yo le digo al Señor, papito, tú me formaste con tus manos y tú mejor que nadie me conoce, ¿verdad? Porque tal vez hay cosas que aún ni los médicos ni los científicos han descubierto de este cuerpo que tú has formado, pero tú sí lo conoces porque fueron tus manos las que lo formaron, ¿verdad? Entonces, ¿quién mejor que Él? Y qué mejor que Él, que tiene todo el poder para poder restaurar, para poder regenerar cualquier cosa en nuestro cuerpo, ¿verdad? Entonces, si nuestro cuerpo físico se ve más grande que lo que no se ve, que está dentro, que es nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestra alma, nuestro espíritu, nuestra mente, eso no lo vemos. Y al no verlo pensamos que es pequeño, pero lo que vemos es nuestro cuerpo. Pero muchas veces le damos más auge al cuerpo, a este cuerpo físico, y no le damos a lo que está dentro de nosotros, ¿verdad? Que es lo que vale más, ¿verdad? Porque nosotros tenemos que regresar al Padre, ¿verdad? El Espíritu regresa al Padre, dice que fue quien lo dio, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que cuidarnos, ¿verdad? Me llamaba también la atención en el episodio anterior donde nuestra hermana Fanny mencionaba eso, ¿verdad? Y digo yo, pues nosotros sí realmente tenemos que cuidar nuestro cuerpo porque muchas veces nos ponemos a comer grasas, tomar gaseosas, tomar café. Y yo veo acá en México es tan visible que dice ahí, ¿cómo es que dice? Donde tiene muchas calorías. Tiene muchas calorías. Los ingredientes que contiene. Los ingredientes que contiene, ¿verdad? Entonces acá uno se lo toma, pero está bien, y está uno tomándose la Coca-Cola aquí y está viendo aquí peligro, ¿verdad? Está viendo, no, pero yo me la tomo, ¿verdad? Porque como a nuestro paladar es sabroso, pues yo me la tomo, ¿va? Porque es sabroso a mi paladar. Pero entonces es parte de que nosotros también tenemos que tener un dominio propio con nuestro propio cuerpo, ¿verdad? Entonces muchas veces nosotros no lo hacemos, ¿verdad? Y todo sale porque pues ellos lamentablemente no pudieron tener esa paciencia, no tuvieron ese dominio propio, ¿verdad? Para decidir, no, bueno, Señor, entonces, mira aquí, ahorita pues ya no hay alimento, pero ¿qué dices tú? ¿Qué hacemos, verdad? ¿Qué hacemos? ¿Nos vamos o nos quedamos? Porque más que todo uno lo hace por los niños, ¿verdad? Cuando los niños están pequeños uno hace cualquier cosa, ¿verdad? Porque ellos, y aún cuando sean grandes, aún casados, uno está ahí viendo a ver qué les hace falta, si uno puede apoyarlos, si uno puede ayudarles, aún siendo grandes. Uno también está pendiente de ellos, ¿verdad? Entonces, imagínense si uno siendo humano, así como dice la palabra, ¿verdad? Que qué hombre dice que pidiéndole a su hijo un pan no le da una piedra, ¿verdad? Entonces imagínense el Señor si nosotros vamos delante de Él, es nuestro Padre, ¿qué no nos puede dar Él? Sí, pero tenemos que esperar en Él, ¿verdad? Tenemos que aprender a confiar en Él, tal vez a tener una identidad delante de Él, siendo hijos, ¿verdad? Identificándonos con Él como hijos, ¿verdad? Porque si llegamos a tener esa identidad de hijos delante del Señor, creo que eso es algo que es muy valioso en nosotros, porque entonces ya no nos acercamos a Él como Dios, ya no nos acercamos a Él como Jesús, como creador, como nuestro creador, sino nos acercamos a Él como un Padre. Y nosotros cuando teníamos nuestro papá, ¿verdad? Al menos yo ya no lo tengo, pues, pero cuando tenía mi papá, yo me recuerdo que yo ya estaba grande y él siempre me decía, mira, mijita, me decía, el sábado que me pagan, yo te voy a traer, y me decía la cantidad que me iba a llevar, ¿verdad? Pero ahorita hazme el favor, conseguime unas mis tortillas, me decía. Y yo ya era grande y yo siempre le seguía creyendo. Ya era grande, hasta tenía ya 2 hijas. Y mi papá, me recuerdo muy bien que él llegaba y me decía, mija, me gritaba, mijita, me decía, ¿verdad? Y salía yo, ¿qué pasó, papá? Le decía yo, mira, ¿será que me puedes conseguir unas mis tortillas? Me decía, porque él ya no vivía con nosotros, ¿verdad? Pero así me decía, ¿me puedes conseguir unas mis tortillas? Me decía, y mira, ya me voy a ir a trabajar y cuando me paguen, yo te voy a traer y te voy a dar tanto, me decía él. No era una gran cantidad, pero era dinero. Y yo, de verlo en la condición que andaba, yo iba y corría a la cocina y le iba a traer sus tortillas. No solo le daba su tortilla, no que le agregaba algo más que tuviéramos ahí, ¿verdad? Pero yo siempre le creí. ¿Por qué? Porque yo tenía identidad con él. Él era mi padre,
Y a pesar de que me había fallado una y mil veces, porque es real, mi papá siempre me decía eso. Desde que yo era pequeña, él me ofrecía y nunca me daba nada. Pero yo llegué a grande hasta tener hijos y yo todavía le seguía creyendo. ¿Por qué? Porque yo lo consideraba a él mi padre. Imagínense si así llegáramos nosotros delante del Señor, considerándolo, creyéndolo un padre. Yo creo que eso realmente, eso cambiaría nuestra vida. Pero tenemos que tener esa identidad. Pedirle al Señor que nosotros nos identifiquemos como hijos con Él y lo tomemos a Él como un padre. Para que realmente nosotros podamos ir no solo para pedir, tampoco, ¿verdad? Porque no vamos a ser como el asadón, como dicen, ¿verdad? Sino que también podemos ir a darle nuestro amor, a entregarle nuestro cariño, a decirle, mira papito, yo te amo, no solo por lo que me das, sino por lo que tú eres, ¿verdad? Hoy vengo aquí delante de ti solo a alabarte, a adorarte, a bendecirte, porque hoy tengo gratitud en mi corazón. No sé si les ha pasado alguna vez, pero hay días que uno está tan necesitado que no pide nada, sino que lo que uno que hace es nada más ser, gracias papito lindo, te amo Señor, te amo mi Rey Señor, cómo te amo Padre, es que tú has sido bueno, es que tú has sido grandioso, maravilloso conmigo. Y uno tiene necesidad y no pide nada, sino que solo va y agradece. Y entonces eso se agrada al Señor. Y aunque nosotros no hayamos pedido, el Señor nos concede los anhelos, los deseos, las peticiones de nuestro corazón. Porque Él se dio cuenta que nosotros teníamos una identidad delante de Él, ¿verdad? Entonces eso es lo que al Señor le agrada, pero todo sale por esto, ¿verdad? Porque vemos que este varón tal vez probablemente no tenía una identidad con el Señor. Tal vez lo había conocido como su Dios nada más, ¿verdad? Aunque acá dice que Elimelech significa Dios es mi rey. A pesar de eso, ¿verdad? Pero sí vemos que nosotros entonces tenemos que buscar esa identidad como hijas delante del Señor. Así que te invitamos, querida hermana, amiga, tú que nos estás viendo el día de hoy, a que tú también busques y le pidas al Señor tener una identidad con Él, ¿verdad? Y si aún no le has recibido, pues hoy te hacemos la invitación para que tú puedas abrirle la puerta de tu corazón también y decirle, mira, así como están hablando ahí estas mujeres, yo también quiero tener una identidad contigo. No quiero tratarte solo como mi Dios, como mi proveedor, sino que quiero tratarte como un padre. Porque es como los que les compartía, ¿verdad? Yo llegué a grande y aún le creía a mi papá, aunque mi papá nunca me cumplía, pero yo siempre le creí, por alguna razón, yo siempre le creí. Y se fue con el Señor y yo siempre le creí. Después, ya cuando Él se fue, le decía yo al Señor, gracias, papito, le decía yo. Gracias porque a pesar de todo, yo siempre creí en Él. Siempre creí en Él. Entonces creo que eso me ayudó para yo tener una identidad con Él también, ¿verdad? Para que ahora yo lo conozca a Él no solo como Dios, sino como mi Padre, ¿verdad? Que sé que Él me escucha, que cuando yo voy y doblo rodillas delante de Él, Él me está escuchando, Él me está oyendo. Y no, yo soy una, ¿verdad? Pues eso es mi caso, eso no lo estoy sentando como doctrina, como dicen, ¿verdad? Ni lo estoy aconsejando, pero en mi caso, yo voy, oro, me derramo delante del Señor y le digo, Padre, mira, estas cosas están sucediendo y tú sabes el anhelo, tú conoces el deseo de mi corazón. Voy unas 2, 3, 4 veces y le digo, bueno, papito, yo creo que tú ya me escuchaste. Entonces, ahora a esperar. Porque cuando te al tiempo tuyo, tú me vas a conceder ese anhelo. Tú me vas a conceder ese deseo de mi corazón, ¿verdad? Y ustedes lo han visto, ¿verdad? Ustedes han sido testigos de algunas de las peticiones que yo he tenido delante del Señor y cómo el Señor ha ido contestando el anhelo, el deseo de nuestro corazón, ¿verdad? Pero es necesario también servir al Señor, ¿verdad? Entonces ya me tomé yo todo el tiempo y ya no las dejé hablar. Mi hermana Yasmín, ¿tiene algo que compartir? Bien, pastora. Sí, miren, de aquí la palabra, ¿verdad? Dice que solo era una época de hambre. O sea, que no iban a perecer todo el tiempo de hambre. Y bien lo dice la palabra, ¿verdad? Que muchas veces nada más vemos lo que alcanzan a ver nuestros ojos, pero no vemos más allá. Entonces, como bien lo comentaba mi pastora, decía que Elimelech significa Dios es mi rey. Entonces, quiere decir que si solo era una época de hambre, entonces Elimelech no le creía a Dios.
Entonces ahí se cumple esa palabra donde dice que el pueblo solo de labios le honra, pero su corazón está lejos del Señor, porque bien lo comentaba usted, ¿verdad? Muchas veces nos falta esa fe para acercarnos directamente al Señor, para creerle a Dios. Y vemos cómo también la palabra del Señor nos dice en Génesis 41, 33, en donde nos menciona que como José vino a interpretar el sueño de Faraón y que dice que en Egipto iba a haber una hambruna también, el tiempo de escasez y el tiempo de abundancia. Lo comentaban nuestras hermanas el capítulo anterior, como muchas veces el Señor nos da la abundancia y no sabemos ser buenos administradores de esa abundancia, porque ellos estaban en la casa del pan, entonces tenían abundancia de pan, pero iba a venir una época de hambre, entonces no fueron buenos administradores porque se terminaron todo. Entonces vemos cómo José dice que lo usa el siervo del Señor, lo usa, ¿para qué? Para interpretarle el sueño a Faraón. ¿Y qué le dice? Va a haber 7 años de escasez y 7 años de abundancia. En el de la abundancia yo te recomiendo y te aconsejo que guardes para el tiempo de escasez. Entonces dice la palabra del Señor en Génesis 41, 35. Y dice desde el 32 dice la palabra. Y el sucesor y el suceder el sueño a Faraón 2 veces significa que la cosa es firme de parte de Dios y que Dios se apresura a hacerla. Aquí está, esa palabra me impactó. Por tanto, provéase ahora Faraón de un varón prudente y sabio y póngalo sobre la tierra de Egipto. Entonces, ¿qué le faltó a Abimelech? Le faltó la sabiduría. Y sabemos que la sabiduría proviene de parte del Señor. Y dice más adelante, dice, con este consejo que José le había dado a Faraón, dice que Faraón tomó el consejo y le dijo, el asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos, y dijo Faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos a otro hombre como en quien esté el Espíritu de Dios? Entonces, cuán importante es comer ese pan, ese alimento que viene de parte del Señor, como lo veíamos en el versículo anterior, ¿verdad? Como el Señor nos da la verdadera comida, el verdadero alimento, y a veces venimos nosotros y lo rechazamos, y entonces lo comentaban igual, perdonen, pero lo comentaban mis hermanas en el capítulo anterior, ¿verdad? Muchas veces viene el trato de Dios y pensamos que es de parte de Dios, cuando son nuestras malas decisiones los que nos llevan a tener esa crisis, como esa época de crisis por nuestras malas decisiones. ¿Bien, pastor? Amén, así es. Entonces ahí aprendemos algo más, ¿verdad? Que le tenemos que pedir al Señor sabiduría. Sabiduría para poder administrar lo que Dios está poniendo en nuestras manos. Y también tenemos que pedirle al Señor que abra nuestros ojos para que nosotros podamos ver lo que nos está rodeando, porque muchas veces en nuestra escasez no nos damos cuenta de lo que tenemos enfrente, ¿verdad? Así como llegó el siervo delante de la viuda, ¿verdad? Y le dijo, dame de comer, y ella le dijo, no, pues ya tengo solo este poco de harina y este poco de aceite y lo voy a hacer para mí, para mi hijo, y nos vamos a morir, ¿verdad? Pero ¿qué vino él y le dijo, ¿verdad? Le dio la promesa, mira, dame de comer a mí primero y luego después ya vemos, ¿verdad? Y como el Señor, en su misericordia, le sobreabundó, ¿va? O sea, ahí ya no se menciona que ella se haya muerto, ¿verdad? Y venía el hambre. O sea, ya estaba, digamos, el hambre ya estaba así como tocando a su puerta, ¿verdad? Porque ella le dijo, mira, ya solo esto tengo y ahí nos vamos a morir. ¿De qué nos vamos a morir? Del hambre. Pero ella puso atención a lo que el siervo le estaba diciendo, ¿verdad? Y hizo lo que él le dijo. Y entonces de esa manera ella tuvo la inteligencia como José. Ella tuvo la inteligencia de tomar las palabras que este varón le estaba diciendo, ¿verdad? Y dijo, bueno, si este varón viene de parte de Dios, entonces yo voy a hacer como él me está diciendo. Porque entonces probablemente ahí voy a alcanzar misericordia de parte de Dios, ¿verdad? Y así fue. Ese es un claro ejemplo, ¿verdad? De cómo nosotros podemos llegar delante del Señor, ¿verdad?
Y hay veces viene la bendición a nuestra vida, toca nuestra puerta, pero nosotros la vemos llegar y nosotros, no, muchas gracias. Como aquel, ¿verdad? Que estaba en la cima de la montaña, ¿verdad? Y se estaba congelando y le dijo el Señor, tírate, le dijo, tírate. No, le dijo que si me tiro me voy a matar. Yo quiero que tú vengas y me rescates. No, tírate, le decía el Señor. No, es que si me tiro me voy a matar. Tírate, le decía el Señor, ¿verdad? Y él no hizo caso y otro día lo encontraron a 1 metro de tierra, a 1 metro de la tierra firme. Entonces, por eso el Señor le decía, tírate, porque él sabía que ahí no se iba a matar, ¿verdad? Porque ahí tenía ya cerca en donde iba a caer. Y el otro, aquel, ¿verdad? Que andaba en el mar, ¿verdad? Decía, rescátame, Señor. Y pasó el barco. No, Señor, yo no me voy porque yo quiero que tú vengas y me rescates. Y el Señor le envió cuántos barcos y no se quiso subir, ¿verdad? Entonces, así nos pasa muchas veces a nosotros. Vemos la bendición ahí a la puerta o vemos la abundancia ahí, pero nosotros como que tuviéramos una venda en nuestros ojos, ¿verdad? Entonces tenemos que pedirle al Señor que Él limpie que nos quite toda venda, que nos quite todo aquello que nos estorba, ¿verdad? Para no ver las bendiciones de parte de Dios. Nadia, ¿tienes algo que compartir? Y sin duda, ¿verdad? Algo bien importante, dice en Salmos 111:10, dice la palabra del Señor que el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su alabanza permanece para siempre. Entonces, ahí podemos ver, ¿verdad? Que también, pues, ahorita todo lo que mencionaban, a veces actuamos, ¿verdad? Sin esa sabiduría. Actuamos a lo mejor por nuestros pensamientos o por lo que llegan a ver nuestros ojos. Y ahorita, como decía usted, tenemos a lo mejor poco, ¿verdad? Y a lo mejor no somos agradecidos con el Señor. Entonces, si ellos estaban en una casa donde abundaba la alabanza, la palabra, la adoración, podemos llegar hasta a veces hasta menospreciar la casa, ¿verdad? Y esa es la casa del pan. Realmente lo que nos sacia, nuestro espíritu, nuestra alma, incluso hasta nuestro cuerpo. Entonces, a veces nos falta eso, ¿verdad? El ser agradecidos con el Señor y no dejarnos llevar, pues, bajo nuestro entendimiento, sino pedirle la sabiduría al Señor para cómo actuar. Porque podemos llegar a un punto que a lo mejor, pues, podemos decir, no tengo nada que comer, pero a lo mejor usted abre su puerta de su refri y puede haber una lechuga, unos ejotes, pero también ahí, ¿verdad? El Señor hasta nos está mostrando que algo tenemos que hacer con lo poquito que tenemos. Y realmente es ahí donde surge ese milagro, ¿verdad? Y dice también la palabra que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca del Señor. Amén. Así es. Entonces, aquí en ese verso que tú lees está muy precioso también. Habla de la sabiduría y habla del temor, que muchas veces nosotros confundimos el temor con el miedo, ¿verdad? Pero volvemos en un momentito. Estamos de vuelta con ustedes otra vez y pues les decía anteriormente, ¿verdad? Que muchas veces nosotros confundimos el temor con el miedo, ¿verdad? Y es una gran diferencia, ¿verdad? Porque el temor es una reverencia y el miedo es otra cosa y probablemente a este varón lo que le dio fue un miedo, ¿verdad? De pensar que ya no iba a haber alimento, que ya no iba a haber qué comer ahí en ese lugar, ¿verdad? Pero sí es bien complicado si lo vemos humanamente, ¿verdad? Porque pues una cosa es hablarlo y otra cosa es vivirlo, ¿verdad? Ya vivirlo es creo que totalmente diferente, ¿verdad? Pero ahí sí que como hemos venido diciendo, ¿verdad? Pues el Señor lo dejó escrito para que nosotros pudiéramos aprender de ello, para que nosotros pudiéramos verlo como un ejemplo claro de qué es lo que debemos y qué es lo que no debemos de hacer, ¿verdad? Y dice aquí que ¿cómo se llama? Me llamaba la atención también este versículo que tú leías, porque dice, en el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos.
su alabanza permanece para siempre. Entonces quiere decir que cuando hay sabiduría, hay temor de Dios en nuestro corazón, hay un entendimiento, se practica. Y acá dice que ellos vivían en la casa del pan, en Judá. Y Judá es alabanza, ¿verdad? Y aquí dice que su alabanza permanece para siempre, ¿verdad? Entonces podemos ver que nuestra alabanza puede permanecer siempre, no importa qué adversidad, no importa qué problema nosotros estemos pasando, la alabanza estará de continuo en nuestra boca, ¿verdad? Eso es lo que tiene que existir, la alabanza en nuestro corazón. Una alabanza de gratitud al Señor, una alabanza de adoración. Hemos aprendido ahora, ¿verdad? Con los temas de la alabanza, hemos aprendido bastante, ¿verdad? Cómo es realmente alabar y adorar al Señor, cuáles son las diferencias y cómo nosotros de ambas formas podemos agradar al Señor, ¿verdad? Entonces tenemos que pedirle al Señor que nos ayude para nosotros que la alabanza no sea parte de nuestra boca, sino que siempre permanezcamos en ella. Gracias, pastora. Sí, miren cuán importante es tener ese alimento espiritual, ¿verdad? Para no perecer, para no ir en busca de otro alimento. Y bien cierto, ¿verdad? Que como alimentemos el alma, el alma también va a anhelar las cosas espirituales, las cosas celestiales, ¿verdad? Entonces, si nosotros nos alimentamos de la palabra, nos alimentamos tenemos nuestras vitaminas, entonces nuestro cuerpo va a estar fortalecido. Pero si no, entonces vamos a estar débiles espiritualmente y vamos a anhelar lo que el mundo tiene, lo que los impíos tienen. Y bien lo decía aquí mi amada pastora, decía que el miedo y el temor. Entonces aquí busqué en la palabra, y entonces dice que había una lucha contra los sirios, ¿verdad? Eliseo. Y entonces dice que manda a su criado, pero su criado no tenía la misma visión que tenía Eliseo. Entonces dice la palabra en 2 de Reyes 6:16, y dice la palabra del Señor: Él le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vean. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Entonces aquí nos damos cuenta, ¿verdad? Cómo Elimelech tomó una mala decisión por no saber esperar en el Señor o por no saber confiar en el Señor, porque aquí son promesas que el Señor trae para nuestras vidas, que mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Entonces, eso solo era un tiempo para a lo mejor probar su fe, pero ellos no quisieron pasar ese tiempo de escasez, ese tiempo de hambre. ¿Y qué dijeron? Mejor vámonos. ¿Y qué pasó ahí? Vino la muerte espiritual. Aquí lo comentaba nuestra pastora, ¿verdad? Muchas veces aquí se lee la palabra, pero también se aplica en lo espiritual. Entonces hubo una muerte espiritual de los hijos, prácticamente de toda la familia, porque vemos cómo Noemí también se llenó de amargura. Entonces el Señor no nos trae tristeza, no trae aflicción, no trae amargura. Al contrario, el Señor nos trae vino y nos trae alegría, nos trae esa fortaleza en el Señor. Entonces aquí nos damos cuenta, ¿verdad?, cómo la palabra se explica a sí misma. Bien lo decía mi hermana Nadia. Muchas veces no sabemos aprovechar ese alimento que tenemos en casa. Muchas veces trabajamos por el alimento que perece y no por el verdadero alimento que da el Señor. ¿Me pasa? Sí, tremendo eso, ¿verdad? Cómo podemos nosotros inclinarnos por un alimento perecedero y no nos inclinamos por el alimento espiritual. Eso es bien tremendo porque, pues, como les decía al principio, ¿verdad? Pues es algo humano, ¿verdad? Que pues muchas veces gana la carne y no nuestro espíritu. Entonces podemos ver eso, que nosotros a veces queremos alimentar más el cuerpo que el espíritu. Y hay un versículo en la palabra del Señor que dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Entonces cuando nosotros buscamos la presencia del Señor, cuando nosotros buscamos al Señor con todo nuestro corazón, aún no teniendo nada,
el Señor es bueno, porque ahí lo dice, ¿verdad? Y todas las demás cosas os serán añadidas. Quiere decir que el Señor nos concede, así como cuando Salomón, ¿verdad? El Señor le dijo, ¿qué es lo que quieres? ¿Verdad? Y él no le pidió riqueza, ¿va? Él le pidió sabiduría. ¿Y qué le dijo el Señor? Por tanto, no me has pedido para ti, si no has pedido la sabiduría, yo te voy a dar riqueza. Y le dio la riqueza, ¿verdad? Entonces, o sea, tenemos ejemplos de todo en la Biblia. Es que en la Biblia lo encontramos todo, ¿verdad? Ahí el Señor lo dejó escrito todo, todo, todo. Entonces podemos ver que ahí encontramos, si alguien está pasando una adversidad, solo va ahí y busca. Ahora es tan fácil, ¿verdad? Poder encontrar un versículo que nos ayude a alguien que todavía no sabe manejar bien la Biblia, ¿verdad? Puede ir ahí a San Google y poner ahí mujer afligida, versículos para una mujer afligida, ¿verdad? Y ya le sale un montón de versículos ahí, ¿verdad? Para que pueda saciar su alma, para que pueda llenar ese vacío, ¿verdad? Y así sucesivamente uno puede ir de acuerdo a la palabra, ir buscando lo que va a saciar el espíritu, porque tiene que ser primero el espíritu, tiene que ser primero lo espiritual, para que luego venga lo material. Pero muchas veces nosotros nos inclinamos más por lo material que por lo espiritual, y es ahí donde obtenemos las consecuencias, ¿verdad? De no buscar el reino de Dios, sino buscar las cosas. Dice que hay que buscar las cosas de arriba, ¿verdad? Y nosotros a veces buscamos las cosas de abajo. No miramos para arriba, sino que andamos viendo siempre para abajo, ¿verdad? Ahí está la explicación de la mujer encorvada, ¿no? Que no miraba arriba, Exacto. siempre miraba en los pies, siempre miraba hacia abajo. Y bien, aquí está el versículo que les comentaba, Juan 6:27. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Y más adelante dice, nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Entonces más adelante dice, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree nunca tendrá sed jamás. Entonces aquí nos damos cuenta, ¿verdad? Cómo tenía un nombre, Elimelech, Dios es mi rey, pero no creía. O sea, entonces no creía porque dice, el que en mí cree no tendrá sed jamás, tampoco, y el que a mí viene nunca tendrá hambre. Bien lo comentaba usted, ¿verdad? Muchas veces nos acercamos al Señor, pero sin esa fe de que el Señor nos va a proveer, sin esa fe de que el Señor nos va a sustentar. Entonces, Elimelech se le hizo más fácil, ¿verdad? No, pues mejor no buscamos al Señor y mejor nos vamos a Moab, ¿verdad? A hacerle fiesta a otros dioses, pero menos al Señor, ¿verdad? Muchas veces igual así también nos jala el mundo, ¿verdad? Por la época de hambre. Pero, amadas hermanas, sigamos perseverando, sigamos siendo esas mujeres virtuosas, esas mujeres diligentes, esas mujeres que anhelamos que nuestros hijos estén aquí, anhelamos en las promesas que el Señor ya tiene para nosotros. Entonces no desmayemos, no nos vayamos a espigar otros campos, a Moab, no nos vayamos al campo de Moab, no nos vayamos a la tierra de Moab, mejor quedémonos en espera de que lo que el Señor ya nos prometió. Amén, amén. Qué buen mensaje, la verdad, porque pues eso lo podemos ver en la palabra, ¿verdad? Que ahí está escrito, donde nosotros podemos buscar esa comida que no perece, sino ese alimento espiritual. Claro, no va a decir uno, ¿verdad? Me voy a meter en un ayuno, ¿verdad? Tampoco, ¿verdad? Tampoco se trata de eso, pero el Señor es el que tiene el control de todo, de nuestras vidas. Él sabe de qué nosotros tenemos necesidad antes que nosotros lleguemos delante de Él. Él ya lo sabe. Nosotros no tendríamos necesidad ni siquiera de llegar delante de Él, pero cuando nosotros le servimos, muchas veces así no sucede. Ni le pedimos y el Señor ya nos lo concede, como nos compartía nuestro hermano Daniel el domingo, ¿verdad? Dice, yo anhelaba algo. Ayer fue. Y nos decía él, yo anhelaba algo, dice, pero yo ni siquiera se lo había pedido al Señor. Y viene el Señor y
Y cuando yo de repente veo, el Señor me manda lo que yo quería, lo que yo deseaba. Y yo ni siquiera se lo había pedido, dice, ¿verdad? Entonces, así debemos de ser nosotros, ¿verdad? Tratar la manera de poder buscar al Señor, buscar esas cosas celestiales para que el Señor nos pueda conceder las terrenales, ¿verdad? Entonces, tal vez muchos pensarán, no, pero estos ya están hablando solo de lo espiritual y ya no están hablando nada de qué va a pasar con nosotros que estamos padeciendo en este momento, ¿verdad? Pero yo solo les quiero dar el consejo, ¿verdad? De que se acerquen a Dios. Dice la palabra del Señor, ¿crees en Dios? Cree también en mí. Entonces, tenemos que buscar al Señor mientras pueda ser hallado, dice la palabra también. Así es que nosotros les invitamos para que puedan buscar al Señor con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente, para que Él pueda, aún aquellas cosas que no le han pedido, el Señor las pueda conceder. Nadia, si quieres dar algunas últimas palabras. Pues sí, nuevamente, ¿verdad? Mencionando lo que dice la palabra, Jesús les dijo, yo soy el pan de la vida, el que viene a mí no tendrá hambre y el que cree en mí nunca tendrá sed. Y muchas veces, ¿verdad? Pues llega a suceder que podemos estar pasando a lo mejor por situaciones, ¿verdad? El simple hecho que ya seamos cristianos, ¿verdad? No quiere decir que no vamos a tener problemas, pero hemos puesto ahora nuestra confianza en el Señor y Él es nuestro pan que nos sacia, nuestro pan que nos nutre y que conforta también nuestro espíritu. Amén, gloria a Dios. Qué bendición, ¿verdad? Hay un canto hermoso que dice, mi confianza está solo en ti, ¿verdad? Qué precioso, ¿verdad? Porque si nosotros llegamos a tener esa confianza en nuestro Dios, que es el autor y consumador de la fe, dice la palabra, entonces ahí es donde nosotros vamos a alcanzar esas cosas que nuestros ojos no pueden ver, como leía nuestra hermana, ¿verdad? Que creo que fuiste tú donde leían de que ese varón solo no veía nada, ¿verdad? Pero vino el Señor Elías y le dijo, no, ábrele los ojos para que él pueda ver que más son los que están con nosotros que los que están en contra nuestra. Y nosotros así nos pasa a veces. Solo vemos lo que está a nuestro alrededor, como tú lo mencionabas, ¿verdad? En la refri, ¿qué vamos a la refri? ¿Qué tenemos? No, pues solo una lechuga y unos ejotes, decías tú, ¿verdad? Pero hay alimento y de repente ahí, miren, esos grandes empresarios muchas veces así empezaron. Hay muchos de ellos que podrían testificar de que así empezaron, ¿verdad? Con algo poquito, con algo mínimo. Las tiendas, muchos empezaron vendiendo en la calle, los restaurantes empezaron vendiendo en una carretilla o en una canasta, qué sé yo, y ahora engrandecieron. ¿Por qué? Primero porque trabajaron duro, ¿verdad? Algunos. Otros porque confiaron en Dios. Porque sabemos de testimonios, ¿verdad? De cómo Dios también ha levantado esos negocios que estaban a punto del fracaso y el Señor los levantó. Entonces es gente que ahora está dedicada al servicio del Señor y tiene a su gente, les dice, miren, el domingo no vienen a trabajar, ¿verdad? Porque el domingo es día de ir a alabar, a bendecir el nombre del Señor. Así es que el día domingo no me viene nadie y todos los quiero ver en la iglesia, ¿verdad? Su gente es gente que es temerosa de Dios, apartada del mal. Es gente que le ha enseñado aún a sus empleados a tener ese temor, esa reverencia al Señor, ¿verdad? Pero han empezado de algo mínimo tal vez. Entonces nosotros a veces no vamos a llegar, como yo le digo a los hermanos, ¿verdad? No vamos a llegar delante del Señor y le voy a decir, mira Señor, aquí está mi cerebro, fíjate que no lo puedo estrenar, porque me dio miedo que se me achicharrara, ¿verdad? Me dio miedo que mi cerebro agarrara fuego porque había tanto que me dio miedo, ¿verdad? Y entonces no lo quise estrenar, ¿verdad? O como aquel que llegó, mira Señor, aquí está mi talento porque me dio miedo y lo escondí, ¿verdad? Nosotros no podemos llegar delante del Señor así, sí, por eso el Señor nos lo dejó escrito acá. Y tenemos que hacer no solo oidores, sino hacedores de la palabra. Ya que estamos escuchando, estamos leyendo, tenemos que poner en práctica esta palabra, ir por todo el mundo a compartir de la palabra del Señor, ¿verdad? Entonces esto es algo maravilloso, glorioso, de verdad. Yo estoy muy feliz de esto que el Señor nos está dando ahora, ¿verdad? Porque vemos que aquí vino la recompensa, ¿verdad? Entonces tenemos que llegar hasta ese punto donde hubo la recompensa, ¿verdad? Pero vamos paso a paso. Tenemos que tener
ese don de administrar la palabra para que en el momento preciso vamos a llegar al punto donde, miren, aquí está lo que el Señor tenía para nosotros. Aquí está. Miren, aquí está. Pero tenemos que pedirle al Señor que Él nos dé un tiempo para cada cosa y que podamos administrar bien la palabra del Señor. Así es que, pues ya vamos a ir terminando. Mi hermana Yasmín, no sé si tiene algo más que agregar antes de que... Sí, bien, pastora. Gracias. Mire, bueno, la prédica que nos comentaba nuestro pastor, ¿verdad? Que muchas veces el Señor nos da manjares y nosotros no los podemos ver. Y como no los podemos ver, entonces viene alguien más y los aprovecha. Como esas aves de rapiña, ¿verdad? Lo que comentaba en Génesis 40:17. Dice que en el canastillo más alto había de toda clase de manjares de pastelería. O sea, esa pastelería solo los mejores chefs los pueden hacer, ¿verdad? Y dice, para Faraón y las aves los comían del canastillo de sobre mi cabeza. Entonces, que no vengan esas aves de rapiña a quitar lo que el Señor ya nos dio, ese alimento que el Señor ya nos dio, ese verdadera comida, ¿verdad? La verdadera comida, la que no trae más hambre, sino que esos manjares que el Señor ya nos dio. Amén, así es. Pidámosle al Señor que Él nos ayude, ¿verdad? Para que nosotros no despreciemos lo que Él en este tiempo nos está dando, porque sabemos que estamos viviendo el último tiempo. Estamos viendo el final de los finales y en cualquier momento el Señor puede aparecer. Y hay de nosotros si no estamos preparados, ¿verdad? ¿Y cómo vamos a estar preparados? En la palabra, buscándole a Él, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que tener esa dedicación también para el Señor, para que cuando Él venga no nos encuentre por ahí con nuestro canastillo vacío, ¿verdad? Porque ya las aves se lo llevaron todo, sino que tenemos que saber que si el canasto está vacío es porque nosotros ya no lo comimos, nosotros ya lo digerimos. Y no solo lo comimos y lo digerimos, sino que lo fuimos y lo compartimos, ¿verdad? Este es un tiempo de evangelismo, donde nosotros tenemos que ir a compartir la palabra, ¿verdad? Y esa es una de las por la que nosotros hicimos este programa también, para que podamos compartir la palabra. No es para que nos vean, es para poder compartir la palabra, ¿verdad? Así es que, pues, llegó el momento de despedirnos, pero queremos bendecirles, queremos decirles que si tienen alguna duda, tienen algún comentario, tienen alguna petición de oración, por favor escríbanos, que para eso estamos, para poder atenderles, para poder ayudarles, para poder apoyarles, en el nombre de Jesús, porque nosotros también el Señor nos sacó de cosas muy tremendas, que algún día pues vamos a compartir nuestro testimonio con cada una de ustedes. Ya nuestra hermana Nadia ha tenido la bendición de poder compartir, pero nosotros todavía no. Así es que un día vamos a compartir de dónde el Señor nos sacó. Así es que les bendecimos en el nombre de Jesús y les esperamos en nuestro próximo programa. Bendiciones. Amén.